acusado de haber asesinado a su hijo de 1 año 7 meses. Fue detenido al confesar que él asesinó a sangre fría a su mamá para robarla y así comprar droga. Una madre se quitó la vida después de terminar con la de sus hijos, inyectándoles una sustancia tóxica. Desde finales del siglo XX, informes como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ya señalaban que más del 60% de las mujeres mexicanas enfrentaban violencia emocional, física, sexual o económica en algún punto de su vida. En 2006, 2011, 2016, los números se mantuvieron igual de altos, mostrando una constante que atraviesa las generaciones. Pero yo creo que es mucho con su misma medida de lo que vemos en el celular, un ejemplo, ¿no? O lo que vemos en medios. Existe mucho un tipo de violencia que al cual normalizamos el tema del narcotráfico, cuando hasta hacen series de narcotráfico, ¿no? Todavía tenemos la creencia de que tenemos que aguantarnos, porque así vienen nuestros antepasados, nuestros abuelos, por decir así, ¿verdad? Por una sociedad machista, exactamente. Tienes razón, todos los males nos vienen por las viejas. Ándale. Bendito sea Dios que fue hombrecito, porque la mera verdad, pues nosotras las mujeres sufrimos mucho. Con ese bote que me metan en cadena perpetua. Por un lado está el hecho de que la sociedad no permite esos niveles de violencia, normaliza esos niveles de violencia, y por otro lado pues están como todos estos procesos burocráticos que no permiten que los casos lleguen a aguantar. Las encuestas nacionales actuales muestran que entre el 66.1% y el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Más de medio siglo de estudios confirma lo mismo. La normalización de la violencia en el hogar ha sido una herencia histórica en México. Muchas veces de su madre, lo hablo en términos de mamá, porque la mayoría de los casos pues son de hombres hacia mujeres, ¿no? La violencia familiar. Pero para la mamá o para la víctima principal pues también, ¿no? Hay como toda esa carga de vergüenza, de culpa, ¿no? De que si acude, por ejemplo, a su mamá, que también vivió violencia, le va a decir, pues tú tienes que soportar ahí, tú decidiste estar con esa persona. Si tú me preguntas en cuestión de menores, pues bueno, hay una Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes para el Estado de Jalisco, que es Ciudad Niñez, que está en Avenida Américas 599, y todo ese edificio está reflejado y es especializado para cuestiones de menores. Y hay una delegación por cada municipio. Por ejemplo, creo que en la actualidad hay entre 28 delegaciones o 32 delegaciones. Cada municipio tiene su delegación y ahí es donde hay que acudir. Si quieres hacer un protocolo, cuando ya son medidas muy extremas, pues acudes a lo que es Ciudad Niñez, cuando son tipos de abuso sexual, omisiones de cuidados, violencia, todo este tipo de situaciones. Los reportes históricos de la Fiscalía muestran que incluso desde 2010, la violencia familiar es uno de los delitos más denunciados del Estado, entre 600 y 800 carpetas mensuales en la última década. Al mes, bueno, en la unidad de atención a la violencia familiar Tlajomulco, al mes son entre 300 y 500 hombres. No tengo una contabilidad, pero sí sé que hay municipios que cuentan con mayor índice. Por ejemplo, cuando yo estuve en el 2021 de menores, en custodia eran aproximadamente 200 niños. Los estudios recientes, encuestas comunitarias aplicadas en zona de riesgos, más del 70% de las mujeres entrevistadas reportaron haber vivido violencia en el hogar, aunque la gran mayoría no había presentado la denuncia. Entonces pues te quedas, ¿no? O tus hijos, ¿no? Se habla mucho, las víctimas traen mucho este discurso de me sacrifico por mis hijos, entonces eso hace que se siga perpetuando y que se invisibilice, ¿no? Lo que se denuncia no es lo que se vive, y lo que se vive no siempre tiene un lugar en los registros del Estado, porque detrás de cada estadística hay una vida, y detrás de cada silencio una historia que merece ser escuchada. Personalmente, que yo tuve violencia familiar, uno de mis hijos después empezó con eso, hasta que no hablamos todo. Ya, después de que sufrí la violencia física, uno de mis hijos le paró el alto y ya cambió él. O sea que a veces yo pienso que es el cariño a los hijos, el cariño a la familia, que es lo que los hace cambiar.
2 hijos adolescentes, una niña. Ellos llegan por una situación que no tenía nada que ver con la violencia que sufrían, ¿no? Ellos llegan solicitando atención psicológica para la niña más pequeña. Y bueno, al empezar a indagar por qué querían la atención psicológica, nos dimos cuenta que era un caso justamente de violencia familiar. La niña era la principal, ¿no? La que narraba todos los sucesos, todo lo que había ocurrido. Y de verdad es que ellos como pareja, pues bueno, digamos que su relación no era particularmente buena, tampoco podríamos decir que era mala. La cosa es que todo empeoraba cuando alguno de los dos consumía alcohol. Y pues bueno, cuando ya estaban bajo los efectos del alcohol, pues las peleas llegaban como términos más graves. Ella en algún punto, porque se dedicaba al hogar, decide trabajar. Él se lo prohibía, empiezan los celos de él, le empieza a revisar el teléfono. Él erróneamente creía que ella tenía un amante. Un día, cuando mamá e hijos llegan a casa, papá está alcoholizado y entonces empiezan a discutir. En algún punto él toma un cuchillo y empieza a corretear a su mamá. Pues los niños, bueno, la niña y los adolescentes estaban muy asustados. El papá, preocupado de que ellos puedan tener alguna secuela, les dice, ¿no?, que se encierren en su cuarto porque él no quiere que vean cómo mata a su mamá. Pero ya la había golpeado, o sea, ya había muchos elementos, muchos antecedentes. Entonces, lo más impactante es, y a lo mejor hasta frustrante, es que después de toda esta cuestión, pues al final ella decide perdonarlo. ¿Volvieron? Sí. En México, encontrar la verdad ya es difícil, pero cuando hablamos de violencia se vuelve casi imposible. Y en Jalisco la pregunta no es solo qué está pasando, sino ¿por qué no podemos saberlo? El IEG. Existen apartados dedicados a la seguridad, la victimización y la corrupción, espacios donde debería aparecer información actualizada, completa y accesible para cualquier ciudadano. Pero al entrar, la realidad es otra. Datos que se detienen en 2017 o 2021, gráficas congeladas en el pasado, apartados que no abren y páginas que se traban justo cuando intentan cargar la información más reciente. Entonces surge la duda, ¿por qué no está la información? ¿Dónde quedó lo que pasó en 2022, 2023 y 2024? ¿Por qué los datos se detienen justo cuando más se necesitan? A lo mejor no va a ser el apoyo que ellas esperan y cómo lo esperan, pero que hay espacios donde se les pueda apoyar. Y no hablo solamente como la cuestión institucional, ¿no? A veces te puede apoyar tu vecino, ¿no? Tu vecina a veces representa a esa persona que te va a salvar la vida. Entonces, también les diría que no es su culpa, que no tengan vergüenza, ¿no? Que de cierta forma, aunque se nos enseña que eso hay que callarlo, que eso no hay que decirlo, porque qué pena que sepan que a ti te ocurre eso, pues no tendría que ser así, ¿no? Y en la medida en la que también le den peso y valor a su voz, pues la sociedad va a empezar a reconocer que es un verdadero problema. Yo creo que se trata de concientizar a la víctima de que si hay un más allá, si hay un después, si es posible salir adelante, si es posible sacar a tus hijos adelante y que cada día es una oportunidad, es una bendición cuando hay vida. Y sí concientizar también al que ha generado la violencia de si en verdad hubieras podido cambiar tu infancia, ¿estarías aquí?